A ver, el tema de hoy es teorema de Pappus y Goulding. Vamos a utilizar este teorema primero para calcular el área de una superficie de revolución. Ya, el área primero. Veamos, imagínate, tenemos este segmento, si cortado en dos partes, que toda su longitud es L. Toda su longitud es L. Y va a girar alrededor del eje L mayúscula. Va a girar 360 grados. Al girar va a generar esta superficie. Para calcular el área de esta superficie, simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. El ángulo θ, si es que gira 360 grados, ese ángulo debe ser 360 grados, pero en radianes. En radianes. Todo ángulo debe estar en radianes. Ahora, la distancia, esta distancia va a ser la distancia del centro de gravedad o del centroide, también le llaman centroide, hacia la recta. ¿Qué es el centroide? El centroide es el centro de gravedad de una línea o de una superficie. El centro de gravedad. El centro de gravedad. Ahora, y L. L es la longitud de este segmento, ¿no? Que en este caso este segmento está dividido en dos partes. Vamos a utilizar este teorema de esta manera. Como te digo, si es una vuelta completa, el ángulo debe estar en radianes, como en este caso. Una vuelta completa, el ángulo debe ser 2pi. Por lo tanto, la fórmula sería 2pi por d por L. Y para calcular el volumen, de un sólido generado por una superficie, por ejemplo esta superficie, mira, tiene un área A. El área A de esta superficie va a generar un volumen al girar 360 grados o un cierto ángulo, por ejemplo, puede girar 90 grados. Va a generar un volumen y ese volumen se calcula como θ, el ángulo en radianes, por d. D, que es lo mismo que en la parte anterior. D es la distancia del centroide hacia el eje de giro. A va a ser el área de la superficie. A va a ser el área de esta superficie, que según algunos problemas te lo van a dar de dato. Algunos problemas te dan de dato eso, y así que lo puedes reemplazar y calcular directamente su volumen. Algunas indicaciones. Para el caso de girar una curva alrededor de una recta, va a generar una superficie. Por ejemplo, si giras una semicircunferencia, la semicircunferencia solamente es esta curva, alrededor de este eje. Entonces, para saber cuál es la distancia del centroide de esta semicircunferencia, pues la distancia, aquí está el centroide, esa distancia va a ser 2 veces r sobre pi. R es el dato, un dato que te va a dar el problema, vas a saber cuánto vale. Entonces 2r por pi. Ahora, ya bueno, en este caso, en el primer caso, aquí estamos. Ese centroide va a estar ubicado justamente en una línea perpendicular que pasa por el centro, a una altura del centro de 2r sobre pi. En el caso de que fuera un cuarto de circunferencia, el centroide también se podrá ubicar y tiene sus medidas. La distancia del centroide hacia el eje X, o sea que le llaman Y, va a ser igual a 2r sobre pi. 2 veces el radio sobre pi.
Y esta distancia la podemos calcular con el teorema de Pitágoras. Como son iguales, multiplica simplemente este número por raíz de 2, porque x y y son iguales. En el caso ahora de superficies, mira que para esta parte solamente han sido curvas, nada más, curvas. Al girar van a obtener superficies, pero en este caso van a ser superficies que van a girar alrededor de un eje y se van a obtener volúmenes. Por ejemplo, un semicírculo. El semicírculo vendría a ser todo, ¿eh? Ya no solamente esta parte, como habíamos estudiado en circunferencia. En esta parte semicircunferencia no, ahora es todo este semicírculo. Entonces su centro de gravedad va a ser diferente. Su centro de gravedad va a estar más cerca. Por ejemplo, vamos a suponer que acá estaba el centro de gravedad solamente de la semicircunferencia, pero para el centro de gravedad de esta semicírculo va a estar un poco más abajo, y vas a calcularlo de la siguiente manera: 4r sobre 3pi, donde r es el radio. Un cuarto de circunferencia, perdón, un cuarto de círculo también. Circunferencia es solamente el perímetro. El círculo es el perímetro incluyendo la parte interna, la región interior. ¿De acuerdo? En este caso nos hablan de un cuarto de círculo, o sea, todo esto. Puedes calcular la distancia del centro de gravedad hacia el eje X o hacia el eje Y, que ambos son iguales, de esta forma: 4r sobre 3pi, y su distancia se calcula de esta manera: es esto multiplicado por raíz de 2. Es el valor de x o de y multiplicado por raíz de 2. Luego tenemos el teorema de Arquímedes, que nos dice lo siguiente: si es que vamos a girar un triángulo alrededor de un eje, pero un vértice de ese triángulo pertenece a ese eje de giro, el volumen va a ser igual a un tercio de S. ¿Qué significa S? Es el área por la distancia, que en este caso sería la altura del triángulo. Por esa distancia, la altura del triángulo, por D, que es la altura del triángulo. O en este caso también, si es que tenemos un sector circular cuyo vértice está dentro, pertenece al eje de giro, entonces su volumen se va a calcular como un tercio de S. S es el área de este sector circular, multiplicado por el radio, multiplicado por R. Estas dos fórmulas, estos dos teoremas de Arquímedes nos van a ayudar bastante. Veamos el primer problema. A ver, ¿cuál es el primer problema?
de la figura, calcule el área de la superficie generada por el segmento AB al girar 360 grados alrededor de la recta. ¿Cuál es la fórmula? En este caso hablan de un segmento. Ese segmento, cuando gire alrededor del eje, va a generar un área. Entonces reemplacemos. Según la fórmula, aquí está. Según la fórmula, dice que el área es igual a θ por d multiplicado por L. Reemplacemos. ¿Cuánto va a girar? 360 grados, pero no vamos a colocar 360 grados, sino su equivalente en radianes. 360 grados es igual a 2pi. Aquí está. Entonces colocas que el ángulo es 2pi por la distancia. El centro de gravedad de este segmento va a estar justamente a la mitad. Aquí exactamente. Si todo esto es 12, 6 por aquí, 6 por acá. Pero también esa distancia hacia la recta L va a ser 5. De hecho, cualquier punto que está en el segmento, su distancia va a ser 5. Así que coloco que la distancia es 5. Porque son paralelas. Y por último, la longitud del segmento. El problema dice que es 12. Entonces hay que multiplicar 5 por 12, 60. Por 2, 120. 120 pi. ¿En qué unidades? Son áreas. Así que si las unidades aquí están en centímetros, debe ser centímetros al cuadrado. Un primer problema muy interesante, bien aplicativo. ¿Alguna pregunta? Si tenemos un rectángulo, ¿dónde está el centro de gravedad en el rectángulo? El centro de gravedad o el centroide va a estar ubicado exactamente en la intersección de sus diagonales. Aquí. En este punto. Este punto es el centroide. Si aquí esta distancia vale 10, por ejemplo, y esta vale 20, vamos a poner otro valor, mejor 30. Entonces ya sabes cuánto mide del centroide hacia acá. La mitad de 30. 15. Y del centroide hacia la base va a ser la mitad de 10, que es 5. Eso nos va a ayudar para resolver este problema. ¿Qué es lo que dice? Calcula el área de la superficie generada por el rectángulo ABCD al girar 120 grados alrededor de la recta L. Veamos la fórmula primero. Ahora nos hablan de una superficie. Eso quiere decir que cuando gire esta superficie alrededor de la recta L va a generar un volumen. ¿Cuál es la fórmula? Aquí está, ¿no? Superficie, gira, genera volumen. Y la fórmula es, el volumen se calcula como θ por d por a. ¿Qué es a? Área. Bien, empecemos a reemplazar. El valor de θ, ¿cuánto vale? El problema dice que es un giro de 120 grados. Pasados a radianes, va a ser multiplicado por pi entre 180. Simplificas por acá 60, 60 va 2 y aquí 60 va 3. Entonces ese ángulo va a ser 2 pi tercios. Ya tienes el valor del ángulo, puedes reemplazarlo. 2 pi tercios multiplicado por d. ¿Qué es d? D es la distancia del centroide hacia la recta. ¿Dónde está ubicado el centroide? En la intersección de sus diagonales. Aquí. ¿Cuánto mide todo esto? ¿Cuánto mide? Por partes. Desde aquí
hasta esta parte va a ser 2. Y de aquí hasta acá va a ser la mitad de la base. Así como habíamos escrito por acá, ¿no? Si todo esto es 30, acá es 15. Acá dice que es 6. Por lo tanto, esta distancia es 3. D va a ser 5. D será 5. Y A ¿qué es? A es área de la superficie. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Muy fácil, base por altura. O sea, 6 por 4, 24. Ya está. Tercera 1, tercera 8. 2 por 5, 10. Por 8, 80. 80 pi. El volumen será 80 pi. Esa es la respuesta. ¿Alguna pregunta? Bien, copien el problema. Esa es la respuesta. Entonces, en resumen, vamos a resumir el problema. ¿Qué es lo que se ha hecho? Te piden el área de la superficie. No te dice cuánto es el giro, así que hay que asumir que es 360 grados, una vuelta completa. El ángulo de giro será 2pi. Luego necesitamos D. D es la distancia del centroide hacia la recta. Pero el centroide en un círculo o en una circunferencia está ubicado exactamente en el centro de dicha o circunferencia o círculo. Como en este caso. Esa distancia va a ser el mismo radio, o sea, D vale 4. Y la longitud de la curva, como esta curva es un sector circular o una longitud de la circunferencia completa, esa longitud de la circunferencia se calcula como 2pi por el radio. Pero el radio vale 4, así que sería 8pi. Lo reemplazas, 2pi por 4 por 8. 8pi. Y el resultado nos da 64 pi al cuadrado. ¿Preguntas? Problema 4. Calcula la distancia del centroide C a la semicircunferencia de recta L. Esa distancia ya la habíamos calculado. Bueno, teóricamente la habíamos dicho. La distancia de C hacia L la habíamos visto en algunas páginas anteriores a esta, en algunas hojas anteriores. Creo que era una de estas, sí. Esta de aquí. Pero ¿de dónde viene? De una demostración. Esto es lo que sabemos por demostración. No sabemos cómo se obtuvo. Hay que demostrarlo. Básicamente el problema te dice demostrar que esa distancia va a ser 4r sobre 3pi. ¿Por qué sale así? Todo tiene un porqué. Entonces vamos a utilizar lo que sabemos.
A ver, ahora, el problema 4 nos dice, calcula la distancia del centroide C a la semicircunferencia. O sea, solamente esta curva nada más. Semicircunferencia. Para este caso es el semicírculo. Esto es muy diferente, no es esa fórmula. De la semicircunferencia está aquí. Hay que demostrar que esa distancia es 2r sobre pi. Lo pongo por acá. Hay que demostrar. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, fácil. La superficie de esta semicircunferencia, cuando gira alrededor del eje L 360 grados, ¿va a ser cuánto? ¿O qué va a ser? La superficie de la esfera. ¿Y cómo se calcula la superficie de la esfera? Eso lo vimos en la clase pasada. La fórmula es 4pi por r al cuadrado. Pero según el teorema de Pappus y Goulding, eso se va a calcular, la superficie de la esfera se va a calcular como el ángulo θ es el ángulo de giro. Si no te dice nada, asumes que es 360 grados. Por la distancia. ¿Qué es la distancia? Esa distancia que queremos encontrar. La distancia del centroide a la recta L. Déjalo como D. Multiplicado por L. ¿Qué es L? Es la longitud de la circunferencia. Hay que calcular L, pero por el problema anterior, L es igual a θ por R. La fórmula Lorno. L es igual a θ por R. Así que reemplazando los datos, ¿cuánto es el ángulo? En este caso es 180 grados. Es una semicircunferencia. Entonces el ángulo va a ser 180 grados, que en radianes es igual a pi, multiplicado por el radio, o sea 5pi. La longitud L vale 5pi. ¿Está bien? Ahí. ¿Y luego qué hacemos? Pues lo reemplazamos, son iguales. Lo escribimos por acá. 4pi por r al cuadrado es igual a 2pi por la distancia por 5pi. A ver, ¿qué podemos hacer? Bueno, en este caso r vale 5. Lo reemplazamos. Según el problema, R5. Entonces ya lo pongo, para no dejarlo como letra, sino como número. Acá es 25. Entre 5 queda 5. Este pi se cancela con este pi. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Entonces, ¿qué va a ser? 2 por 5 de este lado queda 2 por 5, o sea 10. Es igual a d por pi. Por lo tanto, la distancia va a ser igual a 10 sobre pi. ¿Y cumple con lo que se había dicho? Sí, sí cumple, mira. La distancia dice que es 2 veces el radio sobre pi, pero el radio vale 5. 2 por 5 es 10. 10 sobre pi. Se te muestra. Cumple. Ahí está.